en cámara. Dios les bendiga, estamos esperando que los hermanos se conecten. Ya veo que le dieron share por ahí a la página y damos gloria al Señor. Esperando que los hermanos entren a la página y comencemos en el día de hoy a darle honra y gloria al que gloria y honra merece. Dios ha sido bueno, Él siempre ha estado pendiente a nosotros. Después de un día de trabajo, un día arduo, posiblemente de dificultades, momentos de crisis para algunos, otros momentos de victoria. Cada uno de nosotros tenemos diferentes historias, pero sabiendo que en todo Dios se ha glorificado, porque el trato de Dios para cada uno de nosotros es diferente. En nuestra vida pasamos por distintas situaciones, distintos pues dificultades diferentes de acuerdo al medio ambiente donde nos movamos, de acuerdo a la situación donde estemos. Cada cual pues vamos llevando nuestra vida y aquí en la tierra, pero sobre todas las cosas para agradar a Dios, que es lo más importante. Damos gloria y honra al Señor, a los hermanos que se están uniendo en el día de hoy. Sabemos que a veces nos es un tanto difícil el poder seguir trabajando en estas circunstancias. No podemos ser pesimistas, tenemos que ser optimistas y saber que todas las cosas pasan por una razón y que algo bueno Dios se trae con toda esta situación. Siempre digo lo mismo porque creo que la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme al propósito del Señor han sido llamados. Saludamos a los hermanos que nos saludan y pues nos desean bendiciones. Bendecimos a cada uno de los hermanos en el día de hoy, en esta tarde, y damos gloria y honra al Señor. La hermana Noida saluda a los hermanos que se unen a la iglesia, familiares, etcétera. La hermana Rosa también saluda. Dios bendiga. Rosa Núñez. Damos gloria al Señor. Saludamos a nuestros pastores, Pastor Juan Núñez, nuestra hermana Ciola Núñez. Saludamos, un fuerte abrazo a cada uno de ellos y le deseamos en el Señor una victoria grande en sus vidas, pronta recuperación en la salud de nuestro pastor. Saludamos a nuestro pastor Pablo García allá en North Carolina y deseamos una bendición poderosa en la vida de él, su familia y en su ministerio, esperando que el Señor se ocupe y que le ponga lo que él sabe hacer en sus manos. También saludamos a nuestro hermano pastor Agustín Serrano, a quien también bendecimos en el nombre del Señor, a su esposa y congregación, y también le mandamos un saludo de parte de la Iglesia del Dios Altísimo de acá de Brockton, a nuestros hermanos, a nombre de nuestro pastor y a nombre de toda la iglesia, reciban un saludo cordial y amoroso de todos nosotros. Damos gloria y honra al Señor, hermano. En estos últimos días hemos estado disertando en algunas palabras bonitas. Hoy pues el Señor me ha llevado, a la epístola del apóstol Pedro, a la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro. Es una carta que es una carta universal, pero antes de eso también quería comunicarle que el pastor en el día de hoy me comunicó que le pidiera a los hermanos que por favor doblaran la guardia en la oración para que Dios apresure los pasos y habilite las manos de los que están trabajando en el templo para que ya pronto pues puedan dejarnos entrar al templo y comencemos a dar cultos dentro de la iglesia. El pastor estuvo en el día de hoy por allí supervisando las tareas que está realizando esta gente, estuvo mirando, estuvo observando qué se está llevando a cabo y pues haciendo las diligencias pertinentes para que así pues esto se apresure
y que ya pronto podamos volver al templo. Créanme que aunque ustedes piensan que son ustedes nada más los que tienen el deseo de entrar a la casa del Señor de nuevo, todos nosotros estamos en la misma, pero un poquito más, y vamos a lograrlo en el nombre del Señor. No es tiempo de desanimarse, es tiempo de pelear la batalla. El pueblo de Israel, cuando se veía en momentos de crisis y en momentos de lucha, era que arreciaba la batalla. Me llama la atención porque me trae a la memoria ahora cuando Josué y Caleb fueron a la tierra de espías y estaban chequeando a ver cómo era que estaba el ambiente, cómo era que se organizaba el ejército del enemigo y todas esas cosas. Y mucha gente llegó, de los que fueron los 2 espías, llegaron muchos con noticias negativas. Otros decían: no lo vamos a lograr, son grandes, es una tierra difícil, no vamos a poder entrar, somos pocos, no tenemos la capacidad, no tenemos la habilidad de poder conquistar esa tierra. Josué y Caleb se prepararon y dijeron: bueno, yo lo único que sabemos es que aunque son gigantes y tienen todo el poderío que tienen, nos los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. Así que yo creo que es el momento donde la iglesia debe de pararse y comenzar a pensar de que el gigante que se nos ha parado al frente es un gigante que se derrumba no con palabras, no con acciones, no con estados de ánimos, ni tampoco con, reacciones negativas, sino que yo creo que se derrumban los gigantes cuando se llevan a las rodillas y se llevan a la oración. Esa es la forma de derribar gigantes. Usted se podrá parar en la iglesia y gritar y brincar y saltar y decir todo lo que quiera, pero las peleas no se ganan con palabras, las peleas se ganan de rodillas, y es lo que la iglesia debe de entender hoy en día. Y cuando digo de rodillas es que la oración debe de estar en nuestros labios de continuo, y sobre todas las cosas en que Dios habilite y que Dios apresure los pasos de esta gente para que podamos entrar en el templo. Hermano, todo lo que sucede alrededor de nosotros es porque Dios lo permite, para que nosotros aprendamos lecciones o para que nosotros entendamos que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todas las cosas. Si fuera así, que nosotros con una palabra podríamos decirlo y que todo se realizara, fuera excelente, pero lamentable y tristemente, hermano, hay procesos donde nosotros tenemos que entrar, y en este caso como iglesia entramos en un proceso donde se nos está probando a ver la calidad de creyente que somos y a ver cómo está nuestra resistencia, podría decir, en el Señor. Yo creo que, como vuelvo y repito, es momento de comenzar a pelear, es momento de comenzar a orar, es momento de comenzar a pelear la batalla como se debe pelear. Acuerde que nuestras almas, dice la Biblia, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Eso es lo que dice la palabra. Así que nuestra lucha no es contra hombres, nuestra lucha no es contra el ser humano. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas, con aquellos gobernantes. Esa es nuestra batalla, que andan en las regiones celestes, por allá arriba en ese mundo espiritual. Y esas batallas no se ganan con usted pararse y decir: soy yo fulano de tal, que me convertí en tanto tiempo, o que tengo tantos años de convertido, o que tengo esta experiencia, o que tengo un bachillerato, un doctorado o una maestría en teología. Con eso no se pelea. Se pelea cuando un hombre se humilla delante de la presencia de Dios y logra que el corazón de Dios se mueva a favor de la iglesia. Así es que se ganan las batallas. Así que yo exhorto a la iglesia a que redoblemos la guardia, como pidió nuestro pastor, redoblar la guardia y comenzar a orar y comenzar a ayunar, porque la Biblia dice que este género no sale. En otras palabras, el enemigo no se puede sacar fuera si no es con ayuno y oración. Ese es el deber de la iglesia. Hermanos, yo creo que nosotros, la iglesia, hay momentos en que debemos de permanecer en silencio y comenzar en la acción. Y la acción del creyente es yéndose de rodillas ante la presencia de Dios. Hermano, esa es la verdadera guerra que pelea el creyente. Cuando un cristiano de rodillas atemoriza al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando un cristiano se humilla delante de la presencia de Dios, mueve a Dios a que Dios se mueva a favor de la iglesia.
Y nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo, yo creo que ha llegado el día, el momento en que debemos de entender de que la batalla ha reciado y que debemos de comenzar a doblar la guardia y debemos de comenzar a pelear como debemos de pelear legítimamente. La Biblia dice que el atleta que corre la carrera no la corre ilegítimamente, la corre legítima. O sea, aquí no hay atajos. Aquí no hay lugares donde usted pueda resolverlo o aquí no se pueden usar, como decir, perdone, influencias en cuanto al espiritual de que aquel me hace el favor sin yo hacer nada. No, no, aquí hay que pagar un precio y el precio nos ha tocado pagarlo ahora nosotros con esto. Así que, hermanos, seamos firmes en la palabra, seamos firmes en el Señor y entendamos el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como iglesia, porque Dios nos ha hecho un llamado a nosotros como iglesia, como grupo de iglesia que somos. Dios nos ha hecho un llamado para trabajar en un ministerio, el ministerio de la iglesia del Dios Altísimo, restaurando al caído, y Dios nos ha escogido a nosotros para trabajar en este ministerio, y ahí nosotros somos ministros y obreros de esa iglesia. Así que ahora nos ha tocado el momento de demostrar, hermano, que nosotros somos verdaderos adoradores, que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque un adorador adora a Dios en los momentos de crisis y en los momentos difíciles, y se mantiene de pie y se mantiene firme, buscando presencia de Dios y trabajando en la causa que se comprometió. Nosotros tenemos un compromiso con Dios en este ministerio, y como tenemos este compromiso con Dios en ese ministerio, yo creo que ahora debemos de redoblar nuestro compromiso para que la gloria del Dios Altísimo se manifieste a través de nosotros, hermano, y vamos a ver la victoria en Cristo Jesús, hermano, y después nos vamos a alegrar y vamos a ver cuán grande era. Es como cuando el pueblo de Israel se paró frente a las murallas de Jericó, y las murallas eran imposibles de atravesar. Eran murallas que no solamente era una sola muralla, era una muralla que tenía un muro al frente, un pasillo al medio y otra muralla detrás. Aproximadamente había que penetrar cerca de 9 metros, 9 por 3, saque la cuenta, a ver cuánto es. Saque la cuenta. Son 29 pies. Hermano, era algo monstruoso, era algo que humanamente no se podía derrumbar. Porque en aquel entonces no existía la dinamita, no existían las granadas, no existían los bulldozers, no existía nada. Simplemente el pueblo de Israel obedeció a Dios y comenzó a obedecer a Dios en lo que Dios le había dicho que hicieran. Y cuando el pueblo se tiró e hizo lo que Dios le dijo, las murallas se desmenuzaron, se cayeron. Es decir, ahora nosotros no nos podemos ir alrededor de la iglesia, porque habrá mucha gente que harán estos disparates. Pero nosotros no estamos en aquel tiempo. Ahora Dios nos ha ordenado a nosotros que las batallas de nosotros se ganan de rodillas. Así que como se ganan de rodillas, la iglesia debe de obedecer al llamado que Dios nos ha hecho para pelear nuestras batallas con las armas que Dios nos ha dado. Sometidos a Dios, leyendo la Escritura, esperando la promesa, teniendo paciencia y orando para que el Dios del cielo se glorifique y que Dios haga milagros en medio de nosotros. Yo lo espero y lo creo, y si alguno lo cree conmigo, diga amén, porque estamos esperando ese milagro y yo sé que va a suceder. Hermano, ninguna iglesia, vamos a decir, ninguna obra de Dios tiene oposición si no es porque está en la voluntad de Dios. Hermano, y a veces el enemigo se vale de muchas cosas para tratar de cerrar las puertas de la iglesia y para tratar de impedir que un ministerio crezca, hermano, y se vale de cualquier cosa para tratar de hacerle daño a la iglesia. Así que nosotros entendamos que nuestra iglesia está bajo fuego, nuestra iglesia está bajo un momento, hermano, donde estamos en batalla, y la iglesia, yo creo que, vuelvo y repito, debe de parar y comenzar entonces a analizar las cosas desde una perspectiva espiritual y no desde una perspectiva humana, porque mientras lo vemos desde una perspectiva humana nos vamos a dar cuenta y vamos a ver muchísimos defectos y vamos a ver muchas cosas como humanos, y vamos a empezar a pensar y a disertar y a decir no por esto y no por lo otro, que sí. No, hermano, es momento de usted entender de que nosotros estamos dentro de una batalla y que el enemigo, hermano, nos está atacando y está tratando de impedir que la iglesia del Dios Altísimo siga hacia adelante.
hermano, y sobre todas las cosas se vale el enemigo a veces en sembrar el desánimo en nuestras vidas para dividir la iglesia y que mucha gente diga, no, me voy para otro lugar. No, no es el momento de decir me voy para otro lugar, es el momento de probar que Dios me ha llamado en ese lugar. Es el momento de probar de que Dios me ha puesto en ese lugar con un propósito, y el propósito es llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto en nosotros colectivamente como iglesia para bendecir a la ciudad de Brockton y a todo aquel que llegue a nuestra iglesia. Esa es nuestra iglesia, y por eso es que yo digo que esta iglesia es una iglesia especial. Es una iglesia que ama al pecador, es una iglesia que ama al que está pasando por momentos de crisis, es una iglesia que restaura, es una iglesia que levanta, es una iglesia que da cariño, una iglesia que da amor, una iglesia, hermano, que cuando usted llega, usted se siente como si estuviera dentro de la iglesia por muchos años, porque los hermanos de nuestra iglesia se destacan por algo, y es que son gente que dan amor, que dan ternura, que dan cariño, y esas características son muy buenas en una iglesia. Así que yo les felicito a cada uno de ustedes por esa entrega que ustedes tienen hacia la obra del Señor. A nombre de nuestro pastor, les agradecemos a ustedes por esa labor que ustedes han realizado por todos estos años. Así que, hermano, vamos a tomarnos de la mano, aunque no podemos estar físicamente, aunque no podemos estar juntos dentro del templo. Es el momento, hermano, donde debemos unir nuestros corazones, nuestras vidas espirituales, con un solo propósito en Dios, para bendecir a la iglesia y que la iglesia salga hacia adelante y que podamos ver la gloria de Dios manifiesta. Hermano, lo que Dios ha hecho, yo personalmente, lo que Dios ha hecho con este ministerio, y lo que Dios le ha prometido a nuestro pastor, hermano, hay que entenderlo. Y yo como pastor le puedo decir a ustedes, aquí hay muchísima gente, muchísimos pastores que han comenzado el ministerio hace muchos años, hermano, y llevan años haciendo actividades pro templo, hermano, tratando de buscar por aquí, de buscar por allá, y todavía llevan 20, 30, 40 años y no han podido conseguir un templo. Y mire, hermano, cómo Dios ha bendecido la iglesia del Dios Altísimo y el ministerio de nuestro pastor, que Dios le ha entregado a la iglesia del Dios Altísimo un templo en su mano, hermano, a un precio que, hermano, yo le digo a usted, cuando yo supe el precio que se compró la iglesia, Dios mío, es que tú estás aquí porque fue algo grande, hermano, y debemos de considerar y mirar todas esas cosas y saber cómo es que Dios va guiando este ministerio y cómo es que Dios va guiando la iglesia y la lleva, hermano, de victoria en victoria. Claro, siempre hay dificultades, siempre hay momentos de crisis, pero hay que entender algo, de que la iglesia ha ido creciendo en una forma gradual, pero en una forma firme, y eso es lo que importa, hermanos, y ahí vamos a seguir, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Y le exhorto a los hermanos a que sigamos adelante. Vamos a darle la mano al ministerio de la iglesia, vamos a darle la mano a nuestro pastor, vamos a entender las cosas. Hermano, somos humanos, no somos perfectos. A veces nosotros los seres humanos esperamos ver en nuestros líderes, esperamos ver en las personas que están a nuestro alrededor seres humanos perfectos. Nunca lo vamos a encontrar, hermano, porque todos tenemos defectos. Pero dentro de los defectos vamos a mirar lo bueno de los seres humanos y vamos a trabajar con lo bueno, y verá usted cómo Dios se va a glorificar y cómo Dios va a hacer cosas grandes cuando entendamos, hermano, que el propósito que Dios nos ha hecho es trabajar juntos y en armonía. Ese es el propósito de la iglesia. Bien, hermano, en esta tarde yo creo que no voy a ser muy extenso, voy a dividir este capítulo 3 de la epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, la vamos a dividir, vamos a tratar de disertar y vamos a darle una pequeña introducción y vamos a ver cómo disertamos en el día de hoy acerca de esta epístola. Hermano, yo sé que yo he seguido hablando y no hemos orado, pero estamos en la presencia de Dios. Yo le voy a pedir que inclinemos los rostros y vamos a orar para que Dios se glorifique y nos guíe en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me concedes, Señor, de estar a través de estos medios, Padre, para así comunicar, Padre amado, tu palabra. Señor, la exhortación que hemos dado, la hemos dado porque sale del corazón y entiendo que tú nos has movido con ese propósito, porque nos interesa la iglesia. Así que te pido, Padre amado, que de la misma forma, Padre amado, que tú has puesto la inquietud en muchos de nosotros, la pongas, Padre amado, en cada uno de los hermanos de la iglesia, Padre amado, Señor, y que nos unamos como un solo hombre para batallar, para pelear, para hacer, Padre amado, el trabajo que tú has puesto en nuestras manos. Te pido que tú nos bendigas en esta tarde. Mira a aquellos, Padre, que no pueden entrar, aquellos que no tienen el privilegio de entrar en estas redes, Padre,
También te pido que tú lo bendigas, pero sobre todo bendice, Padre amado, Señor, aquel que no te conoce, que entra, que Padre amado, y que escucha tu palabra. Sálvalo, Padre amado, que es la bendición más grande que tú le puedas dar, Padre amado, a un ser humano. Glorifícate y dirígenos a nosotros, Padre amado, en la disertación de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a buscar la Biblia en Segunda de Pedro capítulo 3. Ese es un capítulo bíblico, wow, tremendo. Ese capítulo bíblico nos habla acerca del día de la venida del Señor Jesús, el día que el Señor vendrá. Pero hay unos detalles ahí dentro de que diserta el apóstol Pedro en este capítulo que yo quisiera pues comunicarlo con ustedes, porque no solamente es el día de la venida del Señor, sino que las cosas que van a suceder cuando esté cerca la venida del Señor es lo que nos debe llamar la atención para que nosotros tengamos nuestra mentalidad y tengamos nuestra visión, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, para que nosotros sepamos, amado hermano, cuál es el periodo que estamos viviendo, y no solamente eso, de las cosas que se han de manifestar en el hombre para estos días, y cómo es que el hombre va a actuar y qué es lo que el hombre va a hacer, son señales que nos dicen a nosotros que la venida de Cristo está a las puertas. Aunque hay muchos que dicen que no, que Cristo no viene, pero aunque la gente diga que no, aquí la Escritura nos es clara. Bien, hermano, vamos a leer algunos versos de la Escritura para entonces entrar en la disertación de la palabra. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice el apóstol Pedro, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Wow, que fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Óigame, qué bonita es la palabra del Señor. Miren, hermano, mire, esta epístola del apóstol del apóstol Pedro, esta es la segunda epístola que escribe el apóstol Pedro, y esta epístola, el apóstol Pedro la está escribiendo, una epístola, lo que le llaman una epístola universal. Es una epístola que está siendo escrita para todas las personas cristianas que están fuera, o vamos a decir diáspora, o fuera de sus pueblos, o fuera del ambiente, como decir, del alcance de las tierras palestinas, o como usted quiera ponerle. Bien, fue escrita con ese propósito, y fue escrita el año 66 después de Cristo, fue escrita esta epístola. O sea, que fue escrita 66 años después de Cristo haber muerto. El apóstol Pedro se
comenzó a escribir esta carta, y esta carta era una carta que se le iba a hacer llegar a todos los sitios donde hubieran creyentes, con el propósito de darle una exhortación acerca de la venida de Cristo. ¿Sabe por qué el apóstol? Yo creo que escribe esta carta. El apóstol escribe esta carta porque yo creo que el apóstol se dio cuenta de que en la primera epístola, se dio cuenta de que había mucha gente que al haberse ido del núcleo, al haberse salido dentro del ambiente de lo que era la iglesia, comenzaron a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces no estaban mirando la iglesia, no estaban mirando las promesas que Dios había hecho de su advenimiento. De la misma forma, acuérdense, en aquel entonces se daba mucho lo que eran las filosofías, y había muchos filósofos en aquel entonces, había mucha gente con distintos maestros, con distintas filosofías, distintos dioses, y había una mezcolanza dentro de, en ese entonces, lo que se llamaba una mezcolanza político-religiosa. Había una mezcla dentro del ocultismo y la religión, y era un problema, honestamente, en ese entonces para el cristianismo, porque el cristianismo tenía que ser educado para poder entender el propósito de Dios, el propósito de Jesucristo aquí en la tierra. Y es lo que pasa dentro de nosotros hoy en día, hermano, que la educación brilla por su ausencia, en el sentido de que la gente le gusta mucho el aleluya, le gusta mucho la liturgia del culto, pero la educación, la gente son apáticas, no le gusta estudiar la escritura, no le gusta entender cuál es el propósito de Dios, porque la gente dice que hay que estudiar la escritura, pero yo estudio la Biblia con el propósito de entender y conocer a Dios y cómo es que Dios trabaja, lo que Dios me prometió, lo que Dios tiene para mí y cómo Él se ha de manifestar alrededor de los tiempos. Entonces, esa es una de las cosas que hoy en día nosotros tenemos que ver, porque es como todo, la historia vuelve y se repite dentro de la iglesia de hoy en día. Estamos viviendo en unos tiempos críticos, estamos viviendo en unos tiempos donde después de la iglesia haber explotado dentro de un avivamiento, donde la iglesia se regó a nivel del mundo, Sur, Centroamérica, Asia, África, todos los países, continentes, la iglesia ha llegado, hermano, y hubo un avivamiento grandísimo dentro de la iglesia. Hermano, la iglesia se plantó en una posición de altura donde la iglesia es una autoridad, y por la iglesia ser una autoridad, amado hermano, hoy en día pues hay mucha gente que le gusta estar del lado de la iglesia, pero unos con intenciones malsanas y otros con intenciones buenas, pero mal dirigidos y mal educados. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermano, cuando vemos que el apóstol comienza a escribirle, viene y le comienza diciendo, hermano, le escribo esta segunda carta, la segunda carta que le escribe, que es la segunda epístola del apóstol Pedro, y le está hablando acerca, dice, para que tengáis memoria de las palabras que fueron dichas por los profetas y por los apóstoles. Primero, le está trayendo a memoria de que lo que profetizaron los profetas y lo que hablaron y sembraron los apóstoles fue la vivencia de lo que ellos vivieron. No solamente los profetas vivieron el tiempo donde profetizaron, y no solamente profetizaron acerca de lo que iba a suceder en ciertos tiempos en el Antiguo Testamento, sino que anunciaron la venida del Mesías, la venida de Cristo. Entonces, Pedro le está haciendo, vamos a decir, una mención acerca de lo que dijeron los profetas acerca del advenimiento de Cristo y acerca de las cosas que iban a surgir. Luego de eso le dice, y lo que le enseñaron los apóstoles, nada más y menos, lo que le está diciendo es lo que vivieron los apóstoles, que fueron los que caminaron con Jesús, que escucharon a Jesús, que Jesús fue quien le dio las instrucciones a ellos. Entonces les dice, esas instrucciones que le dieron que los profetas y los apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hermano, eso se ve de vez en cuando por ahí, podríamos decir, donde hay gente que le dicen a usted, yo desde que me nací estoy oyendo que Cristo viene y Cristo no ha venido, y ya yo voy a cumplir 80 años y Cristo no ha venido. Entonces, esa es una expresión que nosotros oímos mucho, y a veces hasta muchos cristianos que los pone a titubear, porque dicen, es verdad, desde que Cristo se fue al cielo, Él dijo que vendría.
¿Y ya van cuánto? 2000 años. Y todavía no ha llegado. Entonces hay gente que dice, pero ven acá, ¿y qué clase de Dios es ese que promete? Como hay gente hoy en día que dicen, ¿y qué clase de Dios es ese? Que ahora mismo hay mucha gente muriendo de hambre, mucha gente muriendo en sufrimiento y Dios no hace nada. O sea, ¿cuál es el amor que tiene Dios? Sencillo. Amado hermano, Dios no es responsable, amado hermano, en otras palabras, de las acciones de los pueblos y de las acciones de las naciones. Dios es responsable con aquel que se allega a Él, con aquel que le busca en espíritu y en verdad, porque Él mandó una provisión para el mundo entero y para que el mundo pudiera tener lo que no tiene aquel que no tiene a Cristo. Él mandó a su Hijo para que pagara el precio en la cruz del Calvario y aquel que lo acepta tiene vida en abundancia. Eso es simple y llanamente, pero la gente entiende de que Dios tiene un compromiso con el hombre. Dios tiene compromiso con el hombre desde un aspecto de promesa, de darle vida, etcétera, pero Dios no tiene compromiso con el hombre si el hombre no establece un pacto con él. Para usted poder a Dios tener compromiso con usted, Dios tiene que tener un pacto con usted. Y un pacto es cuando usted acepta a Cristo como Salvador y decide servirle a Cristo de ahí en adelante y darle su vida a Cristo y vivir una vida pía, una vida de santidad y una vida donde usted agrade a Dios y no a los hombres. Entonces, si los hombres hoy en día están hablando de esa forma, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y dicen, desde que nuestros padres murieron, estamos oyendo eso. ¿Usted sabe lo que están diciendo esta gente? Desde que Abraham, Jacob, Isaac, David y todos esos patriarcas y profetas murieron, todo está igual, nada ha cambiado. En otras palabras, no están ni reconociendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice, porque desde el día en que los padres durmieron, entonces, esta persona, como dice en el versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, Pedro le está diciendo, no pierdan de perspectiva que aunque ellos están diciendo de que los padres murieron, cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó, o sea, separó la tierra de las aguas, Dios las separó con la palabra y fue con la palabra que lo dijo. O sea, y las aguas salieron, la tierra salió de ahí y como decir, y todo se dividió de ahí, pero se olvidan también de que la misma tierra que fue sacada de las aguas, que lo que está diciendo es que cuando hubo la dispersación, o sea, que se salieron las aguas, salieron la tierra y se separaron, entonces dice, no se están dando cuenta que la misma tierra que fue creada en ese entonces está, como decir, puesta ahí para el momento de la ira de Jehová, porque va a ser consumida ¿con qué? Con fuego. O sea, el momento de Dios va a llegar donde Dios va a terminar con esto y va a limpiar todo esto, pero antes de eso, hermano, lo que nosotros tenemos es, como decir, la ventaja es que Jesucristo va a levantar la iglesia. Y aunque hay mucha gente que no cree en el rapto, pero entonces, si no creen en el rapto, entonces Jesús me mintió. Cuando le dijo a los apóstoles, le dijo, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando vaya a preparar el lugar, dice, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si no hay rapto, ¿por qué Jesús hizo esa promesa? Hay rapto, la iglesia se va con Jesucristo y es lo más importante, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, mire cómo dice, por la misma palabra guardada para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos, para la perdición de los hombres impíos. La palabra impío, usted sabe lo que quiere decir una palabra de una persona impía. Una persona que no practica la piedad. Una persona que habiendo conocido la piedad se apartó de la piedad. Y así hay mucha gente. Habiendo conocido la piedad se apartaron de la piedad. Y hoy en día se han ido tras de cosas vanas. Se han ido tras la materia. Se han ido tras la fama. Se han ido tras muchas cosas. Nuevas olas que están surgiendo ahora en el evangelio, que están contaminando la iglesia y están captando la atención de la iglesia, y muchos de nosotros estamos desenfocados en lo que es, hermano, una vida cristiana, y estamos viendo hoy en día más con los ojos de la carne, y estamos viendo más hoy en día con el materialismo, a lo que nosotros debemos de entender, que debemos de enfocar nuestra mirada, que es al cielo y es a la salvación, porque esta vida va a pasar, y el día en que esta vida pase, entonces lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, entonces
a favor de Dios es lo que se nos va a ser contado. Entonces nosotros, pero acuérdense de algo, que hay por ahí una doctrina que dicen que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. No, entendemos eso, que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pero ¿y dónde está la parábola de los talentos? A quien Dios le entregó los talentos y Dios le dijo, no le dio 5, 3 y al otro le dio 1, y el que lo escondió, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Necio y negligente, te di para que lo multiplicaras, vete, no te conozco, no sé quién eres, perdió todo. O sea, hermano, tenemos que estar claros en la Escritura, y no podemos perder de perspectiva de que hay que trabajar aquí. Primeramente yo tengo que tener un contacto con Dios, tengo que tener una relación con Dios, tengo que tener una vida de intimidad con Dios para que cuando suene la trompeta yo me vaya con el Señor. Pero hoy en día, hermano, el mensaje de la cruz, el mensaje del advenimiento de Cristo, el mensaje de santidad, el mensaje de pureza, hoy en día ha pasado por alto en nuestro vocablo. Hoy en día la iglesia se le ha distorsionado el vocabulario y hoy en día se ha implantado un vocabulario de motivación y de fantasía, donde tienen a la gente embelesada con palabras bonitas que suenan bien, porque el oído a veces le gusta oír muchas cosas. Es como cuando usted enamora a la muchacha, que le dice cosas bonitas y le hace un montón de promesas, y a la larga lo que está buscando alcanzar, tener esa muchacha como novia. Así mismo pasa hoy en día con los predicadores, hermano. Hacen muchos malabares y dicen cosas bonitas con el objetivo, hermano, de ellos proyectarse porque tienen algo ya concebido dentro de sí, o han sido mal orientados o han sido mal formados por los que los formaron, porque entraron dentro de unas ciertas creencias de gente que han venido por muchos años distorsionando lo que es la palabra del Señor. Y me explico. En Puerto Rico una vez, me acuerdo, hace muchos años atrás, entró la modalidad de una doctrina donde usted no se podía enfermar, porque si usted se enfermaba era que estaba en pecado. Y en Puerto Rico ese hombre acaparó, a la hora de las 3:30 de la tarde, Puerto Rico se paralizaba escuchando a este hombre disertando en las emisoras de radio. Hermano, y cometió 2 errores en su vida. El primer error que cometió, que se le descubrió al final, fue que mientras él predicaba que el estar enfermo era pecado, el padre de él era creyente igual que él y estaba muriéndose de cáncer en el país de donde él procedía. Segundo, una vez se paró en el altar radial y dijo que cuando Cristo descendió al abismo, los demonios le dieron una pela y acabaron con él. Y ese fue el error más grande que cometió ese hombre en su vida. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo puede predicar lo que diga, pero en un momento dado se le va a ver la costura. Cuando decimos se le ve la costura, es que se le ve cuáles son sus intenciones, porque en algún momento dado van a cometer el fallo. No es que estemos buscando como cazadores donde cometan el fallo, es que estamos en la defensa de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Hermano, cuando este hombre dijo eso, se le cayó el altar, se le cayó todo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no decía eso. La Biblia lo que dice es que cuando descendió Cristo, dice que descendió a la profundidad del abismo, le dijo a Satanás: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, tu victoria? Le quitó las llaves del infierno y le quitó las llaves de la vida. Es decir, amado hermano, que Dios, cuando descendió al infierno, descendió al abismo, descendió con poder y gloria y resucitó glorioso. Y este hombre dijo que a Cristo le habían dado una pela. Tenemos que tener mucho cuidado con esto que se está manifestando hoy dentro de las iglesias. Yo sé que a esto hay mucha gente que no le gusta, y hay mucha gente que podrán decir: este pastor siempre habla lo mismo. ¿Sabe qué? Dios a mí me llamó a estar, como decir, a la vanguardia con el Evangelio de Jesucristo. No es que yo tenga la razón. Lo que pasa, amado hermano, es que hoy en día, hermano, nos están sembrando a nosotros muchas cosas que nos están alejando de la Escritura y nos están alejando de la relación con Dios. Hermano, todo aquel que predica el Evangelio tiene la libertad de predicar el Evangelio y se le respeta. Pero, hermano, tenemos que predicar el Evangelio con responsabilidad, dándole a la gente, como decir, las herramientas para que tengan, hermano, una vida íntima con Dios y que busquen a Dios por lo que Él es y no por lo que Dios le puede entregar o por lo que Dios le pueda dar. Y es lo que hoy en día estamos haciendo dentro del Evangelio. Un Evangelio de trueque: yo te doy si tú me das.
Y Dios no funciona así, a Dios no se le compra, a Dios yo le sirvo porque Él es Dios y porque yo necesito de Él y porque Él me ha bendecido, ¿sabe qué? Con salud, me ha bendecido con trabajo, me ha bendecido con todo lo que yo tengo y si no he llegado más alto y de alcanzar unas metas es porque yo no lo he luchado, pero Dios no tiene que estar dándome a mí lo que a mí se me antoje como si yo fuera un nene bonito. Si no lo busco, porque soy un ser humano que no tengo ninguna diferencia, hermano, en el sentido de trabajar, porque la Biblia está estipulada que el hombre se gane su comida con el sudor de su frente. Bien, hermano, y dice en el verso 8 más, oh amado, no ignoréis a causa de esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Dios no hay espacio ni hay tiempo. A eso de que ponerle, de que si Cristo no viene, de cierto que si lo otro, de que si a tantos años, no. Dios no tiene espacio ni tiempo. Dios no se limita a espacio ni a tiempo. Y como Dios no se limita ni a espacio ni a tiempo, la paciencia de Dios para con los hombres ha sido, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido es porque Dios quiere que el hombre proceda al arrepentimiento. Así, además, la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Solo eso está en la potestad del Padre, como lo dijo Cristo. Cristo mismo lo dijo, el día ni la hora nadie lo sabe porque eso le pertenece a mi Padre que está en los cielos. Así que hermano, dio a entender de que no había un día ni una hora diseñado, sino que eso estaba en un momento, estaba reservado. Dios lo sabe, claro que Dios lo sabe, pero está reservado para ese momento en que la trompeta suene y la iglesia se vaya con su Cristo. Mas, oh amado, no ignoréis de esto, que para con el Señor en un año es como 1000 años como un día, en un día como 1000 años. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos procedan para arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, el cual los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, la tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Lo que usted tenga aquí en la tierra, lo que usted posea aquí en la tierra, la fama que usted tenga, los carros que usted tenga, la casa que usted tenga, todo lo que usted tenga se va a desaparecer porque eso es, hermano, es efímero. Pero la salvación del hombre no. La salvación del hombre le garantiza a usted la vida eterna. Y es decir, que cuando el Señor venga y limpie la tierra, entonces, hermano, todas las cosas que los hombres cultivaron, que hoy en día la mayoría, no la mayoría, vamos a decir un porcentaje grande de gente, predican un evangelio como si se fueran a quedar viviendo aquí en la tierra, como si todo lo que poseen y lo que tienen es porque se lo van a llevar o que cierto, y si lo otro va a llegar el momento en que no lo van a poder disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque todo eso va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque los días del hombre están contados sobre la faz de la tierra. El hombre está establecido que nazca y que muera, pero a veces nos olvidamos de esa perspectiva y nos dejamos llevar por aquel que me endulza, amado hermano, el oído, creyendo, amado hermano, que el evangelio es como un amuleto, creyendo que la palabra es como un amuleto, usando las promesas de Dios, amado hermano, como si fueran amuletos, donde cogemos y manejamos las promesas de Dios a favor de lo que yo quiero y no de lo que Dios espera. ¿O acaso usted cree que Dios no sabe de lo que usted tiene necesidad? ¿Y acaso usted no cree que Dios sabe a quién le puede entregar y quién no le puede entregar? Oímos predicadores que dicen por ahí, pero si mira a Salomón, que ni los lirios del campo se vistieron como se vistió Salomón, pero Salomón salió y nació en cuna de oro. Salomón nació y era hijo de ¿quién? Del rey David. Cuando Salomón nació, Salomón ya era millonario. Entonces la gente usa esto como para poder encajarnos a nosotros. No, hermano, Salomón nació con una vida de palacio. ¿Y qué pasó con Mefiboset? ¿Se le devolvió lo que tenía? Sí, se le devolvió lo que tenía. Pero esa es tipología, amado hermano, de lo que pasa en nuestra vida,
que a veces perdemos lo que tenemos y cuando Cristo nos llama y nos sienta a la mesa a comer con Él, entonces nos devuelve lo que nos pertenece, que es la salvación, que es el tesoro más preciado que puede tener una persona, amado hermano. Hermano, pasarán. En el capítulo 11 dice, pues que todos lo que estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar? Y aquí con esto me voy a parar aquí. Cuando lea este versículo y lo voy a dejar ahí, seguimos la semana que viene. Y dice, ¿cómo nosotros debemos de andar en una, como dice, andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día del Señor. Mire cómo dice esta palabra. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí hay dos palabras que me llaman la atención. La palabra santa y piadosa manera de vivir. Y cuando la palabra santa, ¿cómo nosotros no debemos de andar en una manera santa delante de Dios? Es decir, que debemos de vivir una vida separados para Dios. Que nuestra vida sea una vida que gire al entorno de lo que es Dios. Santa manera de vivir. Para usted poder caminar en una manera santa y piadosa. Usted sabe lo que significa la palabra piedad. Una persona que practica la piedad es una persona que se duele del dolor de otro. Una persona que no daña a otro. Una persona que no se burla de otro. Es una persona que no aprovecha el ventajismo, sea de capacidad, de intelecto o monetario o nivel social, para pararse encima de los demás y dominarlos y manipularlos. Y así pasa con nosotros, amado hermano. No sea usted una de las víctimas de estas personas que andan por ahí de esa forma. La palabra santa significa que nosotros debemos de vivir una vida en contacto con Dios, una vida de separación para Dios, una vida donde nosotros debemos de entender que nuestros actos y nuestra forma de actuar, y voy a ir más allá, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de proceder, nuestra forma de pensar, tiene que estar alineada ¿a dónde? Hacia la figura de Dios. ¿Y qué Dios pensaría si yo hago esto? ¿Qué Dios pensaría si yo hago lo otro? Pero ya hoy en día, hermano, como se nos ha dado un evangelio tan y tan liberal, se nos ha dado un evangelio tan y tan cómodo, amado hermano, hoy se puede hacer de todo, porque Dios lo que mira es el corazón del ser humano. Cuando Dios trataba con el pueblo de Israel, Dios trataba con el pueblo de Israel desde muchas perspectivas, y no voy a entrar en detalles, amado hermano, pero la gente dice, pero no estamos bregando, no somos israelitas, ni tampoco estamos bregando en aquellos tiempos. Sí, pero la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esos principios, como se habla por ahí de principios, hermanos, hoy en día no se hablan. Ahora no son principios dentro de la Escritura, ahora son códigos. Mira hasta dónde llega la poca vergüenza del Evangelio. Ahora son códigos lo que hay dentro del Evangelio. Antes era la revelación de la palabra, no, hoy son principios y códigos, ahora son códigos, ahora todo es codificado. O sea, Da Vinci se nos metió a nosotros, o Nostradamus se nos metió a nosotros en la iglesia, ahora son códigos, las codificaciones de Nostradamus, las codificaciones de aquel. Hermano, la iglesia tiene que abrir los ojos, nos están inundando nuestro vocabulario, nos están inundando nuestros principios, nos están socavando nuestras bases y han entrado por ciertas palabras que nos manipulan y nos llevan a nosotros, hermano, a separar de la verdad y a comenzar a vivir unas vidas, amado, al garete, sin ningún tipo como decir, de stop, una vida de desenfreno, donde la gente hoy vive el evangelio como si Dios no existiera. El evangelio es algo serio, el evangelio no es juego, el evangelio es algo, hermano, que la Biblia lo dice: sin santidad nadie verá al Señor, y la palabra santidad significa separado de pecado, amado hermano. Y hoy en día estamos viendo que en la iglesia se puede hacer de todo y todo el mundo va para el cielo. Bueno, vamos a ver. Yo estoy luchando por mi salvación y me preocupa mi salvación, y todos los días oro a Dios porque tengo temor, no miedo, tengo temor,
porque soy humano, porque soy débil. Por eso es que el ser humano debe de vivir de rodillas delante de Dios. El ser humano no puede estar jugando al evangelio, porque la gente hoy juega al evangelio. La gente hoy en día se conforma, amado hermano, con que Dios me usó una manifestación. No, vamos a vivir una vida de intimidad, una vida de carácter, una vida de entrega, una vida, amado hermano, donde nosotros, hermano, entendamos que Dios es más serio de lo que nosotros creemos. Tenemos que vivir una vida santa y piadosa, una vida pía, una vida de respeto, una vida de compasión, una vida de entrega, y tratar al que está a mi lado, como dice la Escritura, como se resumen los 10 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para yo ser pío, para yo poder tener una vida de piedad, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, que lo que yo deseo para mí es lo que yo deseo para mi hermano. Y eso es lo que la iglesia debe de entender, viviendo una vida piadosa. Dice, santa y piadosa manera de vivir. Mire cómo dice, manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día del Señor. En otra palabra, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. En otras palabras, hermano, Pedro está parafraseándole a la gente cristiana, en otras palabras, que después del rapto de la iglesia, la tierra va a ser consumida por fuego y azufre. Hay unos procesos y unos periodos escatológicos que no se los puedo explicar todos aquí, porque si usted lee esto puede hacer una mezcolanza, pero hay unos eventos que van a pasar para que después llegue esto, que va a pasar, que la tierra va a ser barrida, va a ser consumida con fuego y azufre. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, hermano, por perspectiva. No tratar de interpretar la Escritura conforme a como leemos así, porque a veces se nos confunde. Por eso es que es bueno tener ayudas. Por eso es que es bueno tener compendios bíblicos, tener diccionarios, hermano. Uno buscar, educarse, amado hermano, porque ¿sabe qué? Cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted busca la presencia de Dios y cuando usted ora delante de la presencia de Dios y tiene una relación con Dios, cuando hay algo que no proviene de Dios, rebota en su corazón, porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vivamos esa vida pía, esa vida de entrega delante del Señor. Y el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen por tardanza. Óigame eso. Así que seamos fieles. Seguimos la semana que viene entonces del versículo 10 y 11 en adelante, para gloria y honra del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un placer poder disertar con ustedes esta palabra maravillosa, esperando que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. A veces se hace un poquito difícil en esta forma virtual, porque uno no puede aplicar un estudio donde hay una interactuación de preguntas y respuestas. Entonces pues uno tiene que tomar la posición de la gente y pues traer lo mejor que pueda para edificar y para que la gente tenga una idea de lo que dice la Escritura. Pero ya pronto, en el nombre del Señor, vamos a estar en el templo y estaríamos disertando entonces en cuanto a lo que se refiere versículos, y los hermanos podrán compartir y leer y dar sus opiniones, y va a ser excelente para la gloria y honra del Señor. Damos gracias al Señor y agradecemos a cada uno de los hermanos por haberse conectado. Le decimos que si hay alguna vida que no conoce a Cristo, que se ha conectado y quiere aceptar a Cristo como Salvador, puede llamar en confianza al número de nuestro pastor, el 774-712-7553, 774-712-7553, es el teléfono de nuestro pastor, el pastor Juan Núñez. Ahí estará el pastor ministrándole. Si no, me puede llamar con toda libertad a mi número de teléfono, el 781-510-9150, y le estaremos ministrando. Si hay algún hermano que está enfermo, tiene alguna necesidad, fortaleza, etcétera, hermano, póngalo en la página de la iglesia. El hermano Nelson está tomando nota y estaremos orando por cada una de sus peticiones, para que el Dios del cielo se glorifique en sus vidas, y que así el Señor pues le pueda conceder la petición. Hermano, la oración, cuando uno pide, recibe. Y si nos unimos 2, si nos unimos 3, si nos unimos 4 en la oración, yo creo que doblamos. Porque la Biblia dice que los tizones, mientras más pegaditos están, mucho mejor es. Y cuando nos unimos con un mismo propósito, sabemos que Dios
ha de ser glorificado. Amén. Damos gracias al Señor. Reciban un saludo a los hermanos que se conectaron un poquito tarde de parte de nuestro pastor, el pastor Juan Núñez, y la pastora Ciola Núñez, la sierva del Señor, a quien amamos, estimamos en una forma poderosa. Ahí está cuidándonos a nuestro pastor, atendiéndole, dándole su comidita a tiempo, para que el pastor pues siga recuperando en su salud y pues seguir adelante en el Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos de la iglesia, al Dios Altísimo, restaurando al caído. Así que, hermanos, acuérdense, tenemos el viernes otra programación de la iglesia al Dios Altísimo, restaurando al caído, y tenemos el domingo a la 1 de la tarde también otra programación donde estaré administrando a algún hermano que pues sea señalado, escogido en ese momento para disertar la palabra del Señor. Así que usted manténgase a la vanguardia, sea parte de este mover. Esto yo creo que es un mover del Espíritu, donde Dios se está glorificando y haciendo cosas grandes en la iglesia del Dios Altísimo, restaurando al caído. Creo que cuando lleguemos allí vamos a llegar con tanta y tanta fuerza, hermano, que yo creo que el primer culto que tengamos allí, por la fe yo lo creo que va a ser la gloria de Dios, donde Dios se va a manifestar en una forma poderosa. Así que tengamos paciencia y sigamos adelante. Nelson, gracias a todos los hermanos, y seguimos adelante en el nombre del Señor, y será hasta el próximo martes, si así el Señor lo permite, y si su venida no y si Él no ha venido en ese entonces, pues nos veremos. Si no, o que suceda algo, porque puede ser que vayamos nosotros a que Él venga y nos busque, no se sabe, porque somos seres humanos, pero el Dios del cielo sabe cuál es el momento más adecuado para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos veremos la próxima en el nombre del Señor. Amén. Chao, chao.